Ok, ya generamos los datos aleatorios. Ahí está, ¿verdad? Falta el resultante. El resultante va a estar muy interesante porque se trata de que, por ejemplo, aquí que tiene componente X y componente Y, tiene que rellenar magnitud de ángulo, o acá que tiene magnitud de ángulo, tiene que rellenar con componente, o sea, tiene que calcular lo que falta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a recorrer todos los renglones de JTable. Me voy a ir pues al botón de resultante. Voy a quitar todo esto. Ok, botón resultante. ¿Cómo voy a saber si el usuario puso X y Y o puso magnitud y ángulo? Sí, ¿cómo comparo, cómo me doy cuenta de que... A ver, ¿con un qué? Sí, bueno, el ciclo va a recorrer todos los renglones, pero voy a poner el ciclo. Aquí sería un for. For in R de renglón y luego, ¿hasta dónde va a llegar? Puede ser por el modelo, ¿ah? R menor que modelo punto. Ya tenemos acceso al modelo desde cualquier lado. Get row con y luego R más más. ¿Sí? Y aquí es en donde. ¿Cómo me doy cuenta que el usuario capturó magnitud de ángulo o capturó X y Y? Tiene que ser con un if, ¿no? Un if. ¿Pero qué pregunto? A ver, voy a ejecutar otra vez para que me deje ejecutar. Eh, a ver, voy a poner 10. ¿Cómo detectar cuando el usuario me puso estos dos y no estos dos? O al revés, que me puso estos dos pero no los primeros. Tengo que verificar el contenido de la celda, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Inclusive nosotros acá, bueno, acá cuando rellenamos con aleatorios, le pusimos un valor nulo en donde no iban a estar los datos. Entonces, lo que vamos a preguntar es si, y bueno, vamos a confiar en el usuario, que si el primero de en la posición 0, la columna 0, tiene un nulo en ese renglón, quiere decir que lo que me dio fue es X y Y. O sea, si aquí yo veo un nulo, quiere decir que me dio X y Y. Y si no me dio un nulo, quiere decir que me dio magnitud de ángulo. Vamos a preguntar por el nulo, ¿sí? Bueno, entonces le decimos aquí, si modelo, vamos a hacerlo a través del modelo punto, ¿qué función? ¿Qué método? Get value add, renglón R, columna 0, ¿ah? Vamos a preguntar si tiene un null. Si tiene un null, ¿qué quiere decir? Que nos dio que sí. Porque si tiene un nulo en el 0, debería tener también un nulo en el 1, que es el ángulo. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para... Hay que crear un objeto vector de cada renglón. Y luego ese vector irlo sumando o irlo restando. Eh, si fuera una suma así de un valor de tipo doble o tipo entero, ¿qué necesitaríamos? Una variable que inicialicemos en 0, un acumulador. Y luego dentro del ciclo que vaya acumulando en esa variable. Es exactamente lo que necesitamos, pero para un vector, es decir, para un objeto. Entonces vamos a crear aquí un vector así de esta manera. ¿Sí?
magnitud. Es importante empezar con un vector que no tenga valores, o sea, que tenga 0 en magnitud y ángulo, porque ahí se van a ir sumando. ¿Sí? Este es un acumulador, pero más que es un acumulador pues de tipo objeto. No es como un entero que in suma igual 0 y luego dentro del ciclo le vamos agregando algo a suma. Aquí sí es la misma idea, nada más que es con objetos. Entonces, voy a crear otro vector renglón, así. Se supone que aquí, si capturo X y Y, pues conozco X y Y, ¿verdad? Y con eso vamos a crear el vector. A ver, vamos a darle un repaso a nuestra clase vector a ver qué nos puede servir. Nuestra clase de vector, si tuviéramos magnitud y ángulo, pues usábamos el constructor. O sea, si la captura fuera de magnitud y ángulo, utilizábamos el constructor, el segundo, que me pide magnitud y ángulo. Y ya le paso, y ya creo el vector y ya lo puedo sumar. Pero ¿qué sucede si lo que conozco es la X y la Y? No magnitud y ángulo. Pues, a ver, ¿cuál método podríamos utilizar? ¿Cuál fue? Set X y Y, ¿verdad? Se supone que la X la voy a sacar del renglón de la columna 2 y la Y la voy a sacar de la columna 3. Y con esos le puedo asignar al vector que haya creado para que internamente esta X, set XY, internamente los va a tomar y va a convertir, me va a calcular la magnitud y el ángulo de ese vector. Entonces, pues vamos a decirle, creamos el vector renglón, así, y al vector. ¿Por qué utilicé este constructor? Porque no me interesa ahorita, yo no conozco magnitud de ángulo, o sea, por eso no se los puedo pasar al segundo constructor, sino que conozco X y Y. Entonces creo el objeto y luego con el método setXY le voy a pasar dos parámetros, el valor de X y el valor de Y, que se supone que están en la columna 2 y 3. Recordemos, la columna 0 está la magnitud, en la 1 el ángulo, en la 2 y 3 está X y Y. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle, el primer parámetro sería el valor de X, pues hay que convertirlo a doble, ¿no? Doble punto parse doble de modelo punto get value, lo que está en el renglón R, columna 2. Este lo tengo que convertir a cadena. Y bueno, vamos a ponerle aquí como referencia componente X. Y vamos a hacer lo mismo con el componente Y. Estamos obteniendo lo que está en el renglón R, columna 3. Ahí debe estar el valor de la Y. Pero parse doble me pide que sea una cadena. Y get value me regresa un object. Entonces aquí, por eso lo convertimos a cadena. Me falta cerrar el constructor. Entonces ya tomamos X y Y de las columnas 2 y 3. Se lo pasamos al vector que acabamos de crear. Ahora vamos a sumarlo, pero puede ser suma o resta, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para...? Acá según la interfaz, hay una columna que dice si lo voy a sumar o lo voy a restar ese vector. Aquí lo tengo que preguntar. Entonces, ¿cómo lo preguntaría? ¿Sí? Modelo.get value add renglón R, columna... ¿Cuál sería?
La 4, ¿eh? Punto, lo voy a convertir a tu string. Punto equals, ¿así? Lo que quiero decir es ver si trae un más o trae un menos. Si trae un más, entonces voy a sumar. Si trae un menos, voy a restar. Get value add me regresa un object. Yo lo estoy convirtiendo a string con el toString. O podría haber sido más una cadena nula. Y luego le estoy preguntando si trae un más. A ver, entonces, si eso es cierto, ¿qué voy a hacer? La resultante, punto, la resultante es donde se van a acumular todas las sumas y restas de los vectores. Entonces voy a utilizar el método suma y le voy a pasar el vector renglón. En caso contrario voy a restar, pero no tengo un método resta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Acuérdense que las cadenas no se pueden preguntar por el igual, por eso es con el equals. Bueno, entonces, pues hay que irnos a la clase vector y vamos a poner una resta. No tenemos el método resta, nada más suma vectores, pero no resta. Entonces, voy a tomar todo esto en la clase vector y luego le vamos a agregar, bueno, lo voy a copiar y pegar. Aquí me va a marcar error, ¿por qué? Pues no puede estar dos métodos que se llamen igual, pero que tengan los mismos parámetros. Pueden existir muchos métodos que se llamen igual, pero deben tener diferentes los parámetros. Entonces aquí sería que vector resta se van a restar, es la misma idea de la suma, involucra tres objetos de la clase vector, el que manda a llamar al método, el que recibe como parámetro, y el tercero es el que resulta de restar. Dis menos R, que le llamamos también resultante. Esto pues ya no lo necesito, esto tampoco. ¿Qué le cambio? El signo, en lugar de sumar los componentes, los voy a restar, ¿verdad? ¿Así? Vean que quitando los comentarios, también la resta ya se redujo bastante, porque se auxilió de los métodos que ya tiene la clase. Acá es, bueno, sí, para que sea consistente, ¿verdad? Esto funcionaría, pero para que sea consistente, pues vamos a ponerle así resta. Pues es lo mismo, ¿eh? Pues sí, es una suma algebraica, ¿verdad? Así la vamos a dejar. Es una suma algebraica. Bueno, ahí está. Así es que ahora, pues acá en el frame le vamos a decir resultante. Ah, pero ¿en dónde va a dejar ese resultado? Ahora la resta. Se supone que aquí estoy sumando a resultante, estoy sumando renglón, pero ¿en dónde voy a dejar el resultado? Para que, a ver, cuando hacemos bueno, lo voy a poner por aquí. Bueno, acá no le hace. Una suma así normalita. Le ponemos in suma igual a 0, es un acumulador. ¿Sí? Y luego, no, por decir, pongo un ciclo por int i igual 0, i menor que 10, no sé, y más. ¿Sí? Y suponiendo que tuviéramos un random por ahí creado, ¿cómo le hacemos para sumar a la variable suma? Hacemos algo como esto. Suma es igual a suma más, y luego ya, lo que sea, ¿no? Azar, punto. Suponiendo que ya lo hubiéramos declarado eso,
Ahí me va a generar una suma de números aleatorios entre 0 y 9. ¿Sí? Bueno, a lo que yo me quería referir es precisamente a esto. Ahorita ya estamos haciendo la suma, pero el resultado no lo estamos poniendo en ningún lado. ¿Dónde lo deberíamos poner? Para que esto realmente se fuera sumando. En la misma variable, ¿no? Inclusive Java nos proporciona una forma más compacta poniéndole suma más igual, ¿verdad? Sí, bueno, eso es con los datos primitivos se puede, y con las cadenas también se puede, pero con los datos, con los objetos no. Por eso tenemos los métodos sumas, el método resta. Pero el resultado de la suma lo tengo que poner en la misma referencia. Entonces aquí, bueno, quedó ahí. Aquí me faltó esto. Resultante es igual, y aquí. La resultante es igual a lo que tenía antes la resultante sumándole el nuevo vector. O si es una resta, la resultante nueva va a ser la resultante anterior restándole ese vector que sacamos del renglón. ¿Sí? Ok. A ver, ahí está la clase. ¿Sí quedó? A ver, entonces, ya me voy a ir al frente. ¿Eh? Lo que nos falta es dónde poner ese resultado. Ah, y esa es la parte verdadera nada más, ¿verdad? Falta la parte falsa. ¿Qué significa que sea falso eso? ¿Qué vamos a suponer? ¿Que capturó qué? No, bueno, acá suponemos que capturó X y Y. Acá, ¿qué suponemos? O sea, como no fue nulo, quiere decir que trae un dato. ¿Sí? La polar, que sería magnitud y ángulo. Entonces aquí el tratamiento es un poco diferente porque ahora lo que vamos a conocer es magnitud y ángulo, no X y Y. Y ahí vamos a crear el vector renglón, pero con el constructor, porque al constructor le pasamos magnitud y ángulo. Entonces aquí le decimos vector renglón es igual a new vector, pero aquí sí le podemos pasar directamente al constructor magnitud y ángulo. Voy a usar el constructor que sería, bueno, de una vez lo convertimos a doble, parse doble de modelo punto get value add, ¿qué renglón? El renglón R, columna ¿cuál? La 3. ¿De dónde voy a tomar magnitud y ángulo? A ver, bueno, no es la 1 y 2, es la 0 y 1. La 0 y 1, ¿no? De la 0. Bueno, aquí tengo que convertir a cadena. ¿Así? Estamos usando el segundo constructor. Me faltó cerrar esta. No, ya estaba. Y luego aquí sería modelo punto get value add. Ahora renglón R, columna 1. ¿Qué me falta aquí? Se supone que es, con este cierro el parse doble
No encuentro el error. Ah, no, sí, el error es este. Tengo aquí este. Ahí está, ese es el error, ¿no? Sí, es que tengo aquí una referencia a renglón declarada y no podía declarar la otra vez. O sea, tuvo que hacer de esta manera. Ok, ya está. Ya está creado el objeto. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que acá. Es más, yo creo que este if lo puedo poner afuera de este otro, ¿no? Este lo voy a repetir exactamente igual acá. Entonces, a ver, este if lo voy a quitar de aquí y lo voy a pegar acá. ¿Así quedó? Porque a final de cuentas, este if me va a servir para crear el objeto renglón, de una forma o de otra. Afuera de este if. O sea, lo quité de adentro de aquí y lo pegué acá afuera, pero todavía estamos dentro del ciclo. Sí, nada más lo moví de este if, lo moví afuera. No, ¿no queda? A ver, a ver, es que miren, a ver, me voy a regresar. A ver si me deja regresar. Ahí está, ¿sí? Hasta ahí estábamos. Entonces, me di cuenta yo que aquí abajo iba a poner exactamente lo mismo que esto, exactamente. Si pongo lo mismo en la parte verdadera que en la parte falsa, quiere decir que no depende del if. Y lo voy a poner igualito. ¿Sí? Esto sí es diferente porque se crea el objeto de manera distinta. Pero esta pregunta de que si es más o es menos es independiente de cómo creé el objeto. Entonces, en lugar de copiar esto y luego pegarlo aquí, dije, no, mejor lo corto de aquí y lo pongo fuera. ¿Sí? O sea que el primer if me sirvió nada más para crear el objeto de manera diferente. Sí, lo corté de aquí. Lo voy a cortar de aquí, bueno, lo que hice, y luego lo voy a pegar afuera, aquí. Y luego ya nomás con las, pues le puse la sangría adecuada, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde qué? ¿En qué parte? Sí quedó dentro del for, ¿no? Ah, la creamos aquí está el renglón. A ver, vamos a checar. ¿Y dónde te marca el renglón? O sea, aquí está el if. No, pero ¿por qué tienes así acá arriba? No, es abajo. Porque es abajo, porque abajo de ese, ándale, ahí. Eh, sí, es que arriba todavía no sabes cuánto vale el renglón. Aparte, sí, es que si tienes arriba, renglón está nulo todavía. ¿Sí? Ok, bueno, a ver, falta dónde poner el resultado. Así es que me voy a ir aquí al diseño y voy a agregar un frame, digo, un JTable. Este lo voy a duplicar. Aquí va a ir la resultante. ¿Sí? Entonces, este se va a llamar, va a tener un solo renglón. Este sí va a tener un renglón fijo. Ya lo hemos usado así en otros. Y se va a llamar JTable resultante.
JTable resultante y bueno, voy a poner el cuadriculado acá arriba, JTable resultante. Voy a poner aquí el cuadriculado, ¿sí? En este caso el modelo no me interesa porque no vamos a modificar renglones, todo lo vamos a hacer a través del JTable resultante. JTable resultante punto set show grid verdadero. Así da. Bueno, entonces ya tenemos y tiene un renglón. Acuérdense, a veces les marcaba error a algunos porque no agregaron el renglón. El primer JTable, sí tiene 0 renglones, porque los renglones los va a definir el usuario en tiempo de ejecución, pero debe llevar un renglón porque ahí van a ir los resultados. Es un renglón, ¿eh? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es, ya cuando tenemos la suma de la resultante, que sería cuando salimos de este ciclo, este ciclo va a recorrer todos los renglones de JTable. Entonces, cuando salimos de ese ciclo, aquí ya tenemos la resultante. O sea, sin hacer nada, o sea, la suma de X y Y, senos y cosenos, todo eso lo hizo la clase. Entonces aquí le pondríamos JTable resultante punto set value add. Queremos poner un valor en la columna 0. ¿Qué va en la columna 0? Renglón 1, renglón 0, columna 0. Aquí sí no es variable porque es un renglón nada más. En la columna 0, ¿qué va? Va la magnitud resultante, ¿sí? Entonces sería resultante punto get magnitud. Ah, perdón, lo tengo al revés, ¿eh? Va primero el valor y luego las coordenadas. Por eso me marcó error. Así. En el renglón 0, columna 0 del JTable resultante, va la resultante de la magnitud de la resultante. Y luego, pues voy a copiar esto, sí. 4 veces, o bueno, otras 3. Todo es renglón 0, lo que cambia es la columna, nada más. ¿Qué va en la columna 1? El ángulo va. Y en la columna 2, la componente X. Y en la columna 3, de la resultante. ¿Sí? A ver, yo sé que con los aleatorios pues es muy rápido hacer pruebas, pero pues no sabemos si está funcionando realmente bien, ¿verdad? Voy a poner un botón de ejemplo para capturar, bueno, para no tener que estar capturando los datos del ejemplo. Entonces voy a agregar aquí un botón. Ahí, ejemplo. Este botón ejemplo, a ver, lo voy a tomar de acá. Vamos a ver si nos permite. ¿Si se alcanza a ver más o menos? Ok, bueno, entonces, este botón ejemplo va a poner 2 renglones en el spinner. JSpin vectores punto set value. Vamos a ponerle un 2 para que abra 2 renglones. Y luego, en el primer renglón, voy a poner el vector 1, pero en polar. Entonces, ¿qué le voy a decir? Modelo punto set value
Voy a poner el 120, que es la magnitud del primer vector, en el renglón 0, columna 0. Este va a ser una magnitud, ¿verdad? Magnitud de F1. Y luego en este modelo, punto set value, vamos a poner el 29 en el renglón 0, columna 1. Este va a ser la magnitud, no, el ángulo de F1. Y en el otro renglón voy a llenar, pero las componentes X y Y de F2. A ver, entonces, renglón 1, columna 2. ¿Cuál es la componente X del segundo? Sería F2X, 27.81. Este 27.81 viene siendo la coordenada X o la componente X del vector F2. Vamos a ponerle aquí X del F2, ¿sí? Componente X de F2. Y vamos a poner ahí modelo.setValue. La componente Y de F2 es 85.59. Renglón 1 corresponde al... Y la columna 3. Este sería el componente Y de F2. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ejecutarlo, le ponemos esos datos y la suma pues nos tiene que dar la resultante. La resultante tanto en polar como en rectangular. Vamos a ver si es cierto. Ejemplo. Resultante. Vamos a ver dónde salió la excepción. Ah, tienes razón, tienes toda la razón. Ok, me faltan los signos, ¿verdad? Entonces, los dos son sumados, ¿no? Los dos. Entonces, aquí nos falta, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Modelo, set value, vamos a poner un más en la posición que es la 4. Y lo mismo, pero en el renglón 1, ¿no? Se supone que los dos se van a sumar, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Ejemplo. ¿Cuánto me da? 195 punto, bueno, nos da más decimales acá, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto es? 47 es nuestro ángulo, 47.27. La componente X es la sumatoria de X, 132.76, y la sumatoria de Y, 143.76. A ver, de acuerdo a lo que yo dije, falta algo, ¿no? O sea, la idea es que rellenara también aquí lo que falta. ¿Sí? Falta eso. Bueno, y para que no salgan tantos decimales, vamos a usar el decimal format, ¿no? Entonces, bueno, voy a agregar aquí el decimal format. Aquí.
Voy a poner aquí el decimal format. Voy a poner unos 4 gatitos o 3.00, así. Agregamos la librería. Y entonces, si aquí capturó X y Y, ¿qué es lo que tiene que rellenar? ¿Qué es lo que está en blanco, lo que está nulo? A ver, la 0 y la 1, ¿no? O sea, magnitud y ángulo. Entonces, le decimos modelo punto set value at renglón R, columna 0. Ahí vamos a poner la magnitud. Esa magnitud no la capturó el usuario, sino que nosotros la vamos a complementar. Como él capturó X y Y en este caso, pues le vamos a complementar con magnitud y ángulo. Pues aquí sería, pero ya formateado, ¿no? df.format y le vamos a pasar del objeto renglón la magnitud. Y lo mismo vamos a hacer, pero con el ángulo. Claro que en otra columna. ¿En cuál columna? En la 1. Eso no los pedimos, los calculó el objeto renglón a través de los métodos. Bueno, en realidad la magnitud y ángulo en este caso lo calculó el método setXY. Recibió X y Y con eso calculó magnitud y ángulo. Y acá nada más se lo estamos pidiendo. Y luego acá, ¿qué sería? Se supone que X y Y, ¿verdad? Vamos a poner lo mismo, 2 veces. Sería renglón, ya no es punto get magnitud, sería get X, ¿verdad? Get X y acá get Y. Pero sería, me equivoqué aquí, renglón R y columna ¿qué? 2 y 3. Así, ¿verdad? Y de una vez voy a aprovechar el decimal format para también formatear los resultados, ¿no? Aquí le voy a poner df.format. Bueno, lo voy a copiar. Y luego hay que cerrar el paréntesis acá. Que formatee lo que está mostrando. Hay que cerrar aquí el paréntesis del format. ¿Qué tengo mal aquí? Es que me faltó, no copié el paréntesis. ¿Ya quedó? Vamos a ver si es cierto. El ejemplo resultante. Vamos a revisar todos los valores, ¿no? O sea, aquí lo que está bueno, en este caso 104, 95 y 58, pues son los valores que rellenó. Y acá rellenó, por eso no da exactamente los 90 de resultante de magnitud, da 89 porque este fue calculado, este también fue calculado. Y ya está, ¿verdad? Ahí está.
Bueno, ya será cuestión de checar. Aquí lo tiene que rellenar todo. Ahí está. Mande. A ver, ¿en dónde? Mande. Sí, ahí está el ejemplo y acá están los resultados. ¿Sale la mitad? A ver, sí. A ver. ¿Saben qué? Voy a a regalar porque luego. Sí, deja nada más.